Muy buenas tardes, mis amados hermanos en Cristo, amigos, compañeros, vecinos, familia. Reciban un cordial y afectuoso saludo a la distancia en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Hoy estoy aquí nuevamente dándole las gracias a mi Dios Padre Celestial por tantas bendiciones y agradecidos eternamente con Él porque nos ha dado tantas cosas que no merecemos, pero a Él le place porque nos ama demasiado. Entonces, ¿cómo no obedecerle y servirle y hacerlo por amor? Porque Él nos amó primero. Amén. Y entonces tenemos que hablar de todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestros hijos, en nuestra familia, en todo nuestro ser. Y cómo callar, o sea, con qué argumento nos vamos a callar si Él coloca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces tenemos que hablar con esa pasión, con ese gozo, con ese esmero, con ese denuedo de hablar de las cosas, de esa palabra viva y eficaz que es la palabra de Dios. La pregunta que hoy les traigo es: ¿usted también anhela la presencia de Dios? Igual que yo anhelo la presencia de mi Dios Padre Celestial. También entonces, bueno, me gozo. Vamos a ver qué nos dice la palabra. ¿Cómo anhelar la presencia de Dios? Fácil. La presencia de Dios está si le decimos no al pecado, a esa mancha espiritual que carcome las vidas, porque la paga del pecado es muerte. Entonces conocemos lo que es pecado: es una transgresión a la ley de Dios, es una ofensa, es lo que nos separa del Dios santo y todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él es santo, santo, santo. Y vemos, y el Señor nos muestra tantos hogares destruidos, personas con poder económico, intelectual, político, una inteligencia asombrosa, pero los hogares destruidos porque él se fue con otra o ella se fue con otro. Llegó la separación, los divorcios, ese hogar se acabó. Los hijos tal vez están en la droga, en la prostitución, en el alcoholismo. Vivimos en una sociedad llena de religiones cristianas, pero lo que estamos anhelando es una relación en Cristo Jesús, porque la sociedad se encuentra enferma, agobiada, podrida por el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Ahí están los robos, los asesinatos, las violaciones, la corrupción, el lesbianismo, el homosexualismo, el alcoholismo, todo, la prostitución, el sicariato, los gobiernos corruptos, mejor dicho, pare de contar. Pero nos queda todavía un pueblo, un remanente que con él estamos caminando y es en el que nos apoyamos para caminar y anhelar la presencia de Dios. En la Biblia hay una historia fantástica, una historia muy importante que está allí en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, la historia de Eliseo y Naamán, del profeta Eliseo, que representa el pueblo de Dios, y Naamán, el general sirio, la gente que representa, a esta gente que no conoce a Dios, y no solamente no conoce, sino que es enemigo del pueblo de Dios. Dice la historia
repito en segunda libro de los Reyes capítulo 5, que Naamán, general sirio, valiente, guerrero, batallador, triunfador, tenía esa cualidad que peleaba las grandes batallas y resultaba triunfador. Por lo tanto, el rey de Siria lo tenía en alta estima a ese general Naamán. Pero había un pero. Ese Naamán tenía lepra, era leproso. Y la lepra representa esa mancha en la piel de todo el cuerpo. Es una terrible enfermedad. Y él era un ganador, un victorioso ante la sociedad, ante el rey. Pero en las noches era derrotado por esa enfermedad llamada lepra. Una vida terrible. Se nos parece tanto a la doble moral de aquellas personas con títulos académicos, poderes económicos, poder social, estrato social, etc. Triunfadores, médicos, ingenieros, abogados, pero derrotados por otra lepra llamada pecado. Esa la lepra espiritual. Contaminó a la persona, el hogar, hogares destruidos. Y dice la historia que de Siria salieron hacia Israel y trajeron cautiva a una muchacha, Dios lo permitió, y llegó a trabajar a la casa donde Naamán y su esposa. Y esa muchacha es de Israel, del pueblo de Dios, una muchacha consagrada. Se levantaba tal vez temprano a orar, a clamar, a ayunar, a vigilar, a buscar las cosas, a buscar la presencia de Dios. Y como ella cristiana, tuvo compasión porque el Señor coloca en eso por las almas y le dijo a la patrona: allá en Israel hay un profeta que lo puede sanar a su esposo. O sea, Dios usa todo lo que está a su alcance con aquella persona que se encuentra en un estado miserable, triste. Y el general fue y le contó al rey de Siria la situación y le dijo: váyase inmediatamente, prepare caravanas, carruajes, caballos, regalos, tome la carta de recomendación, llévesela al rey de Israel. Y llegaron, arrancaron el viaje hasta Israel y le entregaron la carta al rey de Israel, la carta de recomendación. Cuando terminó de leerla, se rasgó las vestiduras y dijo: ¿qué puedo hacer yo? Dijo el rey de Israel: ¿acaso quién soy yo para dar vida? Llegó a los oídos de Eliseo y le dice: Eliseo, tranquilo, dígale que vaya a mi casa para que sepa que aquí en Israel hay profeta. Y cogieron toda la caravana hacia allá, los carruajes, caballos, la gente que iba a pie, todos los acompañantes del general Naamán. Se pararon tal vez frente a la casa del profeta Eliseo, y el Señor Dios Todopoderoso le habló y le dijo: ahí está afuera. Y Eliseo le manda a decir con el mensajero a Naamán, que manda a decir el profeta Eliseo que vaya a bañarse y a zambullirse 7 veces en el río Jordán y quedará sano. De una vez el general Naamán se enojó, se llenó de rabia, de ira. No solamente tenía la lepra física, sino también tenía la lepra del pecado, la lepra espiritual. ¿Y cómo así? ¿Acaso es que en Damasco, la capital de Siria, no hay grandes ríos y mejores ríos que el río Jordán? Es como diga el Señor, no como diga usted. Tal vez el general pensó: ahorita sale el profeta y me recibe con todos los honores, me impone las manos, ora por mí y sería sanado ya. Eso pensó él. Eso piensa el hombre, pero una cosa piensa el hombre y otra cosa piensa Dios. Y
El profeta le dio ese trato porque se lo merecía, porque eso es lo que se merece. Primero hay que bajar el orgullo, la vanidad, la prepotencia, la arrogancia, para que lleguemos a los pies de Cristo, a ser personas humildes, a perdonar, a olvidar, a ayudar. Y no le gustó porque estaba lleno del pecado de la lepra también, llamado enojo, ira, rabia. Y los ayudantes le decían, pero mi general, haga caso, ¿qué le cuesta zambullirse 7 veces y será sano? Y a fin a regañadientes se zambulló 7 veces y salió sano, dice la palabra de Dios. Para usted, amigo, compañero, que me dijo que usted anhela la presencia de Dios igual que yo, ahora no hay que ir al río Jordán, ahora hay que ir a Cristo, mi amado Salvador Jesús. No hay que ir al profeta Eliseo, por supuesto que no, ahora es con Cristo, porque Cristo es el único y suficiente Salvador, aquel que fue a la cruz del Calvario, murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Ese es Cristo, Cristo que ahora está sentado a la derecha del Padre, pero que es un espíritu vivificante que habita en nosotros, porque ahora nosotros al recibirlo como el único y suficiente Salvador, porque Él lo dice, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, dice mi Señor Jesús. Porque hay un solo Dios y un solo mediador, o sea, un solo intercesor entre Dios y los hombres, a mi Señor Jesucristo hecho hombre. Primera de Timoteo 2:5. En Hechos 4:12 también lo dice, y en ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres hay salvación sino en Cristo Jesús. La Biblia nos muestra que es cristocéntrico. En Colosenses 1:16 dice que por Él, en Él y para Él fueron hechas todas las cosas, que Cristo siempre existió en la eternidad. Cristo es la palabra, Cristo es el verbo. En el principio era el verbo, era la palabra, el verbo era con Dios, era Dios. Por allá en Juan 1:1, Cristo habita en la eternidad. La palabra de Dios me señala y me indica que Cristo es el camino. Por lo tanto, tener la presencia y anhelar la presencia de Dios es decirle no al pecado, porque esa transgresión nos separa de la santidad de Dios. Por eso hoy regresamos a buscar a Cristo como el único y suficiente Salvador y Redentor, y zambullirnos no 7 veces, sino las veces que sea necesario para vencer el orgullo, la vanidad, la prepotencia, la arrogancia, toda la mentira, la prostitución, doblando rodillas, haciendo ayunos, haciendo vigilias, orando en espíritu y en verdad, porque el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Juan 4:23, con las mismas palabras que yo he hablado, dice mi Señor Jesucristo. Juan 6:63, porque es que la oración es básico para tener la comunión, la presencia, el testimonio, el avivamiento. Y la oración es la herramienta eficaz. Y nosotros, para orar, debemos primero leer la palabra de Dios, oír la palabra de Dios. Esa cita que está por allá en Proverbios 28:9. Dice que si usted no oye la ley, o sea, la palabra de Dios, sus oraciones son abominaciones para Dios. Terrible. O sea, que no conocer la palabra me trae dolor, tristeza. Por eso el profeta Oseas
4, 6 dice, mi pueblo pereció por falta de entendimiento, por no conocer, por falta de conocimiento. Mire que el hombre de Dios debe hablar de acuerdo a la palabra de Dios, como un abogado constitucionalista debe hablar de acuerdo al articulado en la Constitución, mencionar los artículos. Así es, el hombre de Dios debe sujetarse a la palabra de Dios, que es la Biblia, elemental, sí se puede. Y la presencia de Dios iba en la antigüedad acompañando a los hijos de Israel, de día como una columna de nube, dice, y de noche como una columna de fuego. Y yo iré a donde tú quieras, yo voy contigo, siempre, nunca te dejaré ni te abandonaré. ¿Para qué estudio? ¿Para qué casa? ¿Para qué familia? ¿Para qué hogar? Si no está la presencia en nosotros, ¿de qué nos sirve tanto lenguaje de poder económico, de poder académico, de poder político, si no está la presencia en nosotros? Así que Naamán, a regañadientes, aceptó lo que le dijo Eliseo. La obediencia es parte fundamental en el proceso del caminar cristiano todos los días. Es mejor la obediencia que los sacrificios. Ahí le dejo esa palabra de exhortación, de edificación y de consuelo. Pa'lante es para allá. Yo no soy quien para juzgarte, para señalarte, pero sí le digo, se parece tanto a mí, porque también anhela la presencia de Dios. Pero digámosle al Señor, ayúdame, ayúdame, porque tú es el que nos coloca todos los días ese querer como el hacer por su buena voluntad, porque Él es el que nos perfecciona, Él es el que nos afirma, Él es el que nos establece, Él es el que nos fortalece, Él es el Dios Todopoderoso. La presencia de Dios en nosotros fluye a diario y eso es lo más hermoso. Así que para adelante es para allá. Dios me los continúe bendiciendo. Amén.